Jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver la guía número 7 correspondiente a las cuerdas sonoras y tubos sonoros. Bien, en un inicio pues vamos a dar las indicaciones de cuándo se debe trabajar. Aquí está, mire, el tiempo en que debe ser trabajada, de 13 al 22. El 13 de julio, a partir de las 9:15, se enviará el link del video donde se explica esta guía. El 16 de julio se realizará un encuentro virtual para despejar dudas e inquietudes como preparación a la evaluación virtual que se realizará el 22 de julio en el horario de 5 a 6. Bueno, vamos a dar inicio con esta teoría acerca de las cuerdas sonoras. ¿Qué es una cuerda sonora? Por ejemplo, una cuerda de guitarra. Consiste en una cuerda tensionada y atada en uno de sus extremos fijo, que se llama nodo, la cual se la hace vibrar por el extremo contrario produciendo vientres, lugares de mayor amplitud y nodos puntos de mínima amplitud. Si la frecuencia de vibración es múltiplo entero de la frecuencia fundamental, se producen los armónicos en la cuerda, apareciendo nuevos vientres y nodos a lo largo de la misma. Entonces aquí vamos a conocer lo que es los vientres y los nodos. Aquí tenemos la cuerda tensionada sin hacerla vibrar y está fija en sus dos extremos. Hacemos vibrar o producimos un pulso en la cuerda de guitarra, entonces mire que en sus extremos se nos producen los dos nodos, en sus extremos, y en el centro se nos va a producir un vientre. Y esto es lo que se llama el primer armónico o el armónico fundamental. Si aumentamos la frecuencia, entonces mire que se están produciendo dos vientres y tenemos 1, 2 y 3 nodos y así sucesivamente. Si aumentamos la frecuencia, entonces tenemos que tener 1, 2, 3, tenemos 4 nodos y tenemos 1, 2, 3 vientres. El número de vientres corresponde a los armónicos. Si es un vientre, tenemos un primer armónico o el armónico fundamental. 2 vientres correspondería al segundo armónico. 3 vientres corresponde al tercer armónico y así sucesivamente. Las cuerdas sonoras tienen unas características. Entonces veamos. El número de vientres, mire, de la cuerda indica la cantidad de armónicos producidos en la misma, lo que acabábamos de decir. Una cuerda puede vibrar emitiendo cualquier armónico de la frecuencia fundamental si se le suministra la frecuencia apropiada. Aquí está con mayor amplitud lo que se produce en una cuerda con dos vientres. 2 vientres, mire, y tenemos 1, 2, 3 nodos. O sea, en los puntos, aquí tenemos punto fijo, un nodo, en el otro extremo otro punto fijo, otro nodo, y en el centro viene a ser, se presenta un nodo. Esta cuerda está tensionada aquí por una fuerza. Y es la longitud de la cuerda. La fórmula que vamos a utilizar es a la fórmula que conocíamos nosotros, a la velocidad de propagación de las ondas en una cuerda, que es B es igual a la raíz cuadrada de F o de T sobre μ, le vamos a adicionar N sobre 2L, donde N es el enésimo armónico. Entonces N va a tomar diferentes valores, 1 para el primer armónico, 2 para el segundo armónico y así sucesivamente. L, longitud de la cuerda, y F ya sabemos que es TF o fuerza, la tensión de la cuerda, y μ es la densidad lineal, masa sobre la longitud. La frecuencia de cualquier armónico de una cuerda vibrante es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión. Entonces, mire, aquí tenemos en nuestra fórmula, esta frecuencia es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza o de la tensión e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de μ, pero μ viene a ser de la masa sobre la longitud. Ejemplo número 1. Una cuerda de guitarra tiene 60 centímetros de longitud y una masa total de 0,005 kilogramos. Si se tensiona mediante una fuerza de 20 newtons, calcular la frecuencia fundamental y la de su tercer armónico. Entonces vamos a dar la solución. La longitud, pues la tenemos en 60 centímetros. Hacemos la transformación a metros. Me quedan 0,6 metros. La masa, no hay necesidad de hacer la conversión porque ya la tenemos en kilogramos. La fuerza en 20 newtons. Y N
Primero para el primer armónico. Entonces, mire, en primer lugar calculamos m sobre L. Tenemos la masa sobre la longitud. Aquí tenemos el resultado y la reemplazamos en nuestra fórmula. N sobre 2L, la raíz cuadrada de F sobre mu. Entonces, N1, 2 por L, la longitud, la raíz de F, que es F es la tensión, 20 newtons, y mu, que es el valor obtenido, 8.33 por 10 a la menos 3. Bueno. Aquí hacemos esta división, luego sacamos la raíz cuadrada y eso multiplicamos a la operación que realicemos 1 sobre 2 por 0,6. Esto nos da 40,83 segundos a la menos 1. Eso es para el primer armónico. Si nosotros queremos el tercer armónico, entonces sería f sub 3, que sería igual a 3 sobre 2L, etc. ¿sí? Pero hay una forma más fácil, que es ya tenemos el primer armónico, este valor lo multiplicamos por 3. O sea, 3 por el valor obtenido y obtenemos que es 122.49 segundos a la menos 1. Bueno, sigamos con los tubos sonoros. En los tubos sonoros que pueden ser abiertos o cerrados, entonces estos tubos se caracterizan de son cilindros rectos en los que se produce un sonido en uno de sus extremos abiertos, transmitiéndose a lo largo del tubo hasta el extremo opuesto, el cual puede ser abierto o cerrado. Entonces eso que nosotros conocemos de tubos abiertos y tubos cerrados es en uno de sus extremos. Características de los tubos sonoros. Primero, los armónicos dentro del tubo surgen como vientres y nodos del pulso de la onda sonora. Eso es lo que tenemos aquí, miren. Surgen como vientres y nodos. Aquí tenemos como vientres y como nodos. Vientres y nodos. Segundo, en el extremo del tubo donde se origina el sonido siempre tiene un vientre. Aquí donde se origina siempre va a tener un vientre. Tercero, si el tubo es abierto, en el extremo opuesto se forma siempre un vientre, pero si el tubo es cerrado, se formará un nodo. Entonces, como es abierto, se forma un vientre. Cuarto, los tubos abiertos pueden emitir el sonido fundamental o cualquiera de sus armónicos, en cambio los tubos cerrados solo emiten el sonido fundamental y sus armónicos impares. Esta cuarta característica hay que tenerla en cuenta porque esto es lo que diferencia al tubo abierto del tubo cerrado. Quinto, este principio de los armónicos es en el que se basan todos los instrumentos musicales de viento, como flautas, trompetas, etc. Los tubos abiertos, aquí los tenemos, miren. Y aquí podemos mirar las características mencionadas. Están abiertos en sus dos extremos. Mire que en esta frecuencia se está produciendo un solo nodo y un vientre. Porque mire, esta es la mitad de un vientre. ¿Sí? Si recordemos nosotros acá, mire, un vientre esto es completo. En cambio acá miramos que es mitad y mitad. En el segundo, aquí tenemos, mire, tenemos dos nodos y tenemos uno y dos vientres. Aquí tenemos 1, 2, mitad y mitad. Serían 3 vientres y 3 nodos. Las fórmulas serían, entonces es igual a Fn es igual a Nb sobre 2L, donde N ya sabemos que puede tomar valor de 1 para el primer armónico, valor de 2 para el segundo armónico y etcétera. Sí, nota, las fórmulas de los tubos sonoros son semejantes tanto para los abiertos como para los cerrados, aunque en estos últimos la longitud de onda de los armónicos es el doble que en el caso de los abiertos. Bueno, ahora con un ejemplo nos vamos a dar en cuenta. Veamos los tubos cerrados. Mire, como su nombre lo indica, en uno de sus extremos es cerrado. Entonces, en los extremos cerrados se va a producir siempre un nodo. Y aquí en el extremo abierto, un vientre. Aquí tenemos entonces, mire, dos nodos y sería un vientre y la mitad de otro. Tendríamos dos vientres y la mitad de otro. La fórmula es Nb sobre 4L. La diferencia es muy pequeña. Acá tenemos que es en el tubo abierto, mire, tubo abierto tenemos Nb sobre 2L. Y los tubos cerrados es Nb sobre 4L. La diferencia sería este 4. Veamos el ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Cuál debe ser la longitud de un tubo abierto para que el sonido fundamental tenga por frecuencia 85 segundos a la menos 1? Entonces, tenemos la fórmula Nb, F sub n es igual a Nb sobre 2L. La velocidad, tomamos la velocidad del sonido a temperatura ambiente, que es 340 metros sobre segundo, y despejamos L.
Entonces mire que esta es la frecuencia, pasaría donde está L y L donde está F sub n. O sea que nos queda L es igual a B sobre 2F. F sub n, pues como es para el primer armónico, pues n valdría 1. Entonces 340, 2 por 85, al hacer estas operaciones, obtenemos que la longitud del tubo abierto es de 2 metros. El ejemplo número 3. Calcular la frecuencia del tercer armónico de un tubo cerrado de 0,6 metros de longitud. Entonces mire que es para un tubo cerrado. En un tubo cerrado tenemos que la frecuencia es igual a NB sobre 4L, pero tenga en cuenta que N es impar. Entonces 3 porque es tercer armónico, la velocidad 340 porque es la velocidad del sonido, sobre 4 por la longitud 0,6. Hacemos estas operaciones y obtenemos que la frecuencia del tercer armónico es de 425 segundos a la menos 1. Ejemplo número 4. Un tubo abierto tiene una longitud de 1.2 metros. ¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda del sonido fundamental? Me preguntan la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, primero calculamos la frecuencia. Sacando los datos tenemos que n es igual a 1 por ser el del primer armónico, b la velocidad del sonido 340 y l 1.2. Aplicamos nuestra fórmula nb sobre 2l. ¿Por qué nb sobre 2l? Porque es del tubo abierto. Bueno, reemplazamos, sacamos las operaciones y tenemos que F1 es igual a 141.7 segundos a la menos 1. Para calcular la longitud de onda, pues ya utilizamos nuestra fórmula que tenemos que es 2L sobre N. Entonces 2 por L, 1.2 sobre N, que vale 1, igual 2.4 metros. Entonces mire que aquí también, aquí tenemos la fórmula de los tubos cerrados y la fórmula para calcular la longitud de onda. En los tubos abiertos tenemos la fórmula F sub n sobre 2L y la fórmula para calcular la longitud de onda, 2L sobre N. Bueno, ya tenemos ¿qué es el tubo abierto? ¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda? ¿Sí? La longitud de onda que es igual a 2.4 metros. Luego vienen unos problemas referentes a cuerdas sonoras, referentes a tubos abiertos y tubos cerrados como preparación para la evaluación virtual. Bueno, jóvenes, les habló Bernardo Ortiz, su profesor de física. Hasta una próxima oportunidad.